Ahora vamos de regreso a la ciudad porque les voy a grabar cómo es tomar el autobús. Bueno amigos, hemos terminado con el tutorial del metro. Ahora les voy a enseñar cómo van a hacer para llegar al aeropuerto con el autobús. Es muy fácil. También la estación del autobús se encuentra justo al lado de la Plaza Sintagma. Aquí está a mi izquierda. Atrás se encuentra el Parlamento griego. Y justo enfrente vamos a encontrar el autobús. Como pueden ver, está acá atrás, que es el X95. Miren, esa pequeña taquilla es donde pueden comprar los boletos. Y lo mejor de esto que está abierta las 24 horas del día. Así es que no se preocupen, ustedes pueden comprar sus boletos por la mañana, por la tarde, por la noche y por la madrugada. Bueno, como pueden ver, ahorita está en reparación, pero aquí está la taquilla donde van a poder comprar su ticket. Cuesta $5.50. Así es que, amigos, está muy fácil, no hay pierde. Estamos esperando el autobús para tomarlo e irnos al aeropuerto. Van a poder identificar la parada porque justo atrás tenemos un banco que es el Eurobank. Y aquí está la parada en donde el autobús va a llegar. La salida es cada 20 minutos. También, como pueden ver justo atrás de mí, enfrente de la parada del autobús, tenemos los taxis. El taxi va a oscilar un precio entre 38 euros por el día y después de la medianoche puede irse hasta 55 euros o un poquito más. Bueno, el autobús ha llegado, vamos a abordarlo, ya tenemos nuestro ticket. No se olviden que tenemos que validar aquí el ticket. Y bueno, vamos a tomar asiento. A mí en lo personal me gusta ir siempre hasta el fondo. Otra cosa que les recomiendo es que si ustedes quieren prevenirse y tener ya el boleto listo, cuando lleguen a Atenas, lo que pueden hacer es comprar inmediatamente otro boleto al aeropuerto y ya tienen el de regreso. Como les dije en un video anterior, el boleto no les va a expirar ni va a caducar mientras no lo verifiquen. Yo puedo comprar este boleto, guardarlo y usarlo en 2, 3, 4 días, 5 días más adelante, una semana, un mes, cuando yo quiera. Entonces así ya pueden ustedes estar prevenidos con su boleto desde que lleguen a Atenas. Amigos, otra cosa bien importante es que el autobús durante el trayecto al aeropuerto va haciendo diferentes paradas en diferentes puntos de la ciudad. Hasta la fecha no hay un autobús que vaya directo hasta el aeropuerto sin detenerse. Otra cosa, la ventaja del autobús es que solamente es uno y nos va a llevar desde el centro hasta el aeropuerto directamente. No tenemos que hacer ningún cambio, no tenemos que hacer nada. A diferencia de lo que me pasó en el metro, si se acuerdan, tomé el metro equivocado que me dejó en Dukisis Plaquin Díaz, es decir, me dejó a 4 estaciones del aeropuerto y tuve que esperar el siguiente. Allá en el metro sí hay 2, uno que llega solamente hasta el final de la ciudad de Atenas y el otro metro que sí llega hasta el aeropuerto. Solamente tengan cuidado con eso. Pero con el autobús no hay pierde, solamente es uno y no hay transferencias ni nada.
Amigos, acabo de llegar al aeropuerto de Atenas. Cabe mencionar que salí a la 1:05 desde el centro y voy llegando aquí a las 2 de la tarde. Es decir, que se hizo solamente 55 minutos. Entonces calculen que va a ser de 50 minutos a 1 hora, que incluso puede llegar a tardar menos el autobús, depende a la hora que lo tomen, porque si lo toman ya muy noche, después de las 2 en la madrugada o muy temprano, 6 de la mañana, incluso se puede hacer mucho menos tiempo. La vez que viajé yo a Turquía, tomé el autobús en la madrugada y créanme o no, se hizo como 35 minutos el autobús, 40 por mucho menos que el metro. Una vez que nos bajamos del autobús podemos encontrar este Veneti que está en la parte de atrás y ya de aquí podemos entrar al aeropuerto. Ya están las entradas. La verdad, el aeropuerto de Atenas no es muy grande, está muy fácil y muy sencillo de ubicarnos y de llegar a donde está la área de los check-ins. Miren, atrás me dejó el autobús, aquí está el Veneti y aquí ya está la entrada del aeropuerto. Fácil y sencillo. Bueno amigos, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a hacer una comparativa entre el metro y el autobús. De esa forma ustedes van a decidir cuál les conviene más. Así es que vamos a hacer un metro versus autobús. Round número 1. La economía, el costo del boleto. El costo del autobús cuesta 5,50 euros, mientras que el metro vale 9 euros. Entonces, por economía, le daríamos un punto al autobús. Round número 2. La frecuencia de las salidas del autobús y del metro. Mientras que el autobús, la frecuencia de salida es cada 20 minutos desde el centro de la ciudad, el metro pasa cada 30 minutos aproximadamente. Entonces, ahí tendría otro punto el autobús. Vamos al round número 3. La disponibilidad para comprar los tickets. Mientras que en el metro solamente podemos comprar cuando las estaciones están abiertas. Esto quiere decir que podemos acudir de 5:30 hasta un máximo 12 de la noche. 5:30 de la mañana a 12 de la noche. Mientras que en el autobús, en la taquilla que les mostré, que está en el centro, podemos comprar nuestros boletos 24 horas al día. Entonces, otro punto más para el autobús. Round número 4, el horario en que trabajan el metro y el autobús. El metro empieza a las 5:30 de la mañana y termina a las 11:30 con el último metro, mientras que el autobús es 24 horas al día. Entonces, se lleva otro punto más el autobús. Round número 5. El tiempo que toma en llegar al aeropuerto. El autobús toma aproximadamente 1 hora máximo, es lo que les va a llevar, aunque muchas veces se puede hacer menos. Esta vez se hizo 55 minutos, pudo haberse hecho 50 o incluso un poquito menos. Mientras que el metro dura 45 minutos el viaje. Aunque también ha habido experiencias en donde el metro se retrasa. Entonces, mientras que el autobús va a durar 1 hora o menos, el metro va a durar 45 minutos. Yo creo que en este round, ¿a quién se lo damos? ¿Al metro o al autobús? Vamos a dárselo en este al metro, porque a veces 5 minutos o 10 minutos pueden hacer una gran diferencia para alcanzar nuestro vuelo. Entonces, se lo damos al metro. Un punto para el metro. Vamos al round número 6. El autobús solamente es uno.
lo tomamos desde el centro y ya no hacemos ningún cambio, ya no hacemos nada y nos trae directamente hasta el aeropuerto, hasta aquí, hasta la entrada. Ahora, el metro también, pero si no somos cuidadosos, si no nos fijamos cuál estamos tomando, les puede pasar lo que a mí me pasó, que tomé el equivocado, me tuve que bajar 4 estaciones antes y esperar casi 25 minutos para tomar el siguiente y eso nos va a retrasar. Entonces, otro punto para el autobús. Round número 7. No importa si compras el ticket de 9 euros, que es para el metro, o el ticket de 5,50, que es para el autobús, no importa cuándo lo uses, el boleto no va a expirar, no va a caducar hasta que tú no lo valides en las máquinas. Entonces tú lo compras, lo puedes conservar y a tu regreso en 2, 3 días, una semana, lo usas. Entonces ahí también declaramos un empate, un punto para cada uno. Vamos con el round número 8. Tanto como el metro como el autobús tienen donde poner nuestras maletas. La mayoría de ellos tienen esos racks en donde podemos ponerlo. Entonces aquí un punto para cada uno y en este round se llevan un empate. Y round número 9. Bueno, si yo solamente tenía 10 euros y compré el boleto del autobús, bueno, con el resto del dinero, cuando llegue aquí al aeropuerto, me puedo comprar un souvenir, me puedo comprar un café con un pan, un jugo, un refresco o algo. Con el boleto del metro me va a sobrar solamente 1 euro, el cual, pues bueno, lo que puedo hacer es conservarlo y llevármelo de recuerdo a mi país. Porque mucha gente le gusta coleccionar monedas de otros países, entonces ese euro lo conservan y se lo llevan. Si este tutorial te ayudó bastante, te sacó de muchas dudas, la mejor manera de demostrarlo es si me dejas un like y te suscribes. De esa forma, YouTube va a recomendar este pequeño canal que apenas está creciendo y que lo hago de todo corazón para todos ustedes. Les mando un saludo desde el aeropuerto de Atenas y nos vemos en el siguiente video que les voy a enseñar cómo irse desde aquí hasta el centro de la ciudad. Adiós, amigos.